que el líder siempre debe partir de buscar un mejor futuro para la sociedad, un mejor futuro para sus personas. Entonces, entender el contexto es súper importante para poder emitir esa alta presencialidad. No tienes tiempo para encargarte de tus cosas como líder porque la alta presencialidad no necesariamente es estar ahí. Esas conversaciones difíciles nos cuestan un montón cuando somos líderes emergentes e incluso todavía después de tener experiencia hay conversaciones que uno atrasa un poco y uno empieza a procrastinarlas. Yo creo que ahí podemos resumir también una frase que yo escuchaba cuando era joven o cuando era niño, que me la decía mis padres, y es: hijito, es mejor ponerse coloradito un momentico que pálido toda la vida, ¿cierto? Pasó una vez que recibí un equipo de trabajo, justo ese mismo día despidieron a una persona, al líder, de hecho, de ese equipo, y justo ese día teníamos que estar de cara al cliente dando una presentación de lo que habíamos hecho. ¿Cómo se aborda eso? El líder transformacional no se ve tanto su forma en cuánto impacta por los resultados financieros que tenga, sino por esa decisión que hace que las personas sigan avanzando. Pero el ser humano va a lograr que el mundo sea más profundo, y el líder transformacional sí que más profundo en conexiones, más profundo en interacción, en relacionamiento, que eso es lo que realmente no debemos de perder. Sergio, ¿qué es liderazgo transformacional? Julie, es saber explicarle a tu equipo su propio valor de forma tan clara que ellos decidan vivir a la altura de él. Yo creo que esa respuesta incomoda a más de uno, pero eso se trata este episodio, que podamos no solamente tener claro qué es liderazgo transformacional, sino cómo poder lograr definir con el equipo el propósito, cómo poderlo llevar a cabo durante diferentes etapas de todo lo que pueda durar un proyecto, todo lo que pueda durar el equipo conformado, y finalmente cómo hacer que ese equipo con el que tú empezaste y con el que puedes llevar trabajando meses, días, años, pueda generar valor sin que tú estés presente todo el tiempo con ellos, y de esta manera todos podamos evolucionar. Sergio, gracias por estar acá y contarle al mundo vos qué haces. Muchas gracias, Julie, por tu invitación. Creo que desde que empezaste con este camino, conecté con tu propósito, saber que de pronto contarle a la gente un poquito de lo que somos nosotros. Yo llevo 10 años, alrededor de 10 años en la industria de tecnología. Actualmente me desarrollo como gerente de proyectos en una empresa efectivamente de desarrollo de tecnología. Y bueno, también he dado un poco de charlas, cursos, conferencias. Aquí estamos, vamos a darle. Y aquí estamos en una experiencia y una aventura más juntos. Así Muchas es. gracias por estar acá. No, gracias a ti. Entonces ya dimos una introducción. ¿Qué es liderazgo transformacional? Pero no nos vamos a quedar solamente con esa respuesta corta, porque de eso es que se va a tratar este episodio. Vamos a desmenuzar un poco de qué hablamos cuando hablamos de liderazgo transformacional. Entonces, entendemos que hay 4 características principales, 4 habilidades principales que debe tener un liderazgo transformacional. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Así es, Julie, sí. ¿Cuáles serían esas habilidades? Vamos a enumerarlas acá juntos. Listo, vamos a enumerarlas. Creo que ahí es importante también reconocer que el mercado nos está exigiendo un montón de habilidades, ¿cierto? No solamente las que vamos a conversar aquí, pero yo siento que el mercado sí nos está exigiendo enfocarnos en estas 5 que conversamos. Hay 5, yo Sí, dije 4. no importa, 5. tranquila. La primera de ellas es alta presencialidad, ¿cierto? Creo que también tenemos que hablar de negociación o cómo dar esas conversaciones valientes. También tenemos que hablar acerca de la resiliencia, y ahorita vamos a hablar un poco de habilidades duras, que sería este tema de gestión tecnológica, y por ende creo que el boom que nos está dando ahora y es la inteligencia artificial. No, maravilloso. Entonces vamos a empezar porque, mejor dicho, vamos a darle muchas herramientas a las personas acá. Entonces, empecemos hablando de esas capacidades que debemos tener como líderes transformacionales. Esas capacidades se pueden dividir, por decir de alguna manera, entre habilidades blandas y habilidades duras, ¿sí? Así es. Esas habilidades blandas, ¿qué nos dicen? ¿Cuáles son esas principales habilidades blandas que podemos tener? Listo, Julie. Entonces, en mi caso, creo que la podemos resumir en estas 3. Alta presencialidad,
En esas tres yo creo que las podríamos resumir realmente lo que a hoy necesita el mercado. Creo que esas nos engloban un montón de otras habilidades que hablamos. ¿Qué es alta presencialidad? Listo. Mira que en este momento vivimos en un mundo hiperconectado. Creo que tenemos demasiados estímulos todos los días. Creo que ya el celular se nos volvió parte literalmente fundamental de nosotros. Una extensión. Una extensión totalmente. Y cuando estamos trabajando, no sé si te ha pasado, pero a mí también, inconscientemente uno está en una reunión y le suena el celular y de una lo coges. De una tienes que cogerlo, mirar qué está pasando, te llega una notificación de tu familia o alguien del trabajo también te llamó. Y esa hiperestimulación nos hace salirnos de la presencialidad, de ese momento presente, que es lo que tanto necesita nuestro equipo de trabajo hoy en día. Entonces, como bien lo comentabas tú al inicio, esta es una de las capacidades más importantes para tener alta presencialidad, para que los líderes emergentes y líderes que conocemos ahora, que tienen mucha experiencia, sientan que su equipo está ahí y ellos sientan, el equipo de ellos sientan que ellos estén ahí, ¿cierto? Y creo que ahí lo tenemos que resumir con tres temas muy importantes. El primero de ellos creo que es que los líderes hoy en día deben entender el contexto donde tienen a su equipo de trabajo, ¿cierto? Muchas veces pecamos por inocente en el sentido de que creemos que por tener cierto bagaje, por tener cierto experiencia o estatus, pues podemos andar en cualquier escenario, ¿cierto? Pero en realidad estos líderes deberían de conocer dónde está su equipo de trabajo, qué necesidades tienen ellos o qué necesidades tiene el cliente también, ¿cierto? O también nos puede pasar de que si somos líderes emergentes entramos en un mundo que caemos en paracaídas y no sabemos nada del negocio, no sabemos nada del mercado, no sabemos nada de dónde estamos. Entonces, entender el contexto es súper importante para poder emitir esa alta presencialidad, ¿cierto? Y ahí es algo súper clave, porque cuando hablamos con líderes emergentes, creemos, cuando fuimos líderes emergentes, porque todos lo fuimos, y también cuando hablamos con esos líderes emergentes, siempre se piensa que esa alta presencialidad es estar ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces es cuando sucede que, claro, no tienes agenda para nada, no tienes tiempo para encargarte de tus cosas como líder, porque la alta presencialidad no necesariamente es estar ahí, cuatro ojos, haciendo micromanagement. Es eso, es entender el contexto, entender tu equipo, también empezar a dar herramientas para que se pueda dentro del equipo encontrar soluciones para cuando tú no estás. Entonces, alta presencialidad es más como esa capacidad de respuesta, más que estar ahí todo el tiempo. Mira que tú me hiciste acordar de una frase que leía en estos días y es que los líderes de hoy en día deben ser capaces, haz de cuenta que nosotros estamos en una pista de baile, ¿cierto? Nosotros como líderes estamos en una pista de baile. Debemos ser capaces de estar en el balcón, es decir, ver los patrones de movimiento, ver cómo mi equipo juega en ese baile, en la canción que le toquen, como dicen, al son que me pongan bailo, ¿cierto? Pero ese líder también debe estar en la capacidad de bajar a la pista de baile y bailar con el equipo. Y eso que tú mencionabas es súper importante, es decir, mantener el equilibrio entre no estar atosigando al equipo, ¿cierto? Y yo tengo que estar en N mil reuniones para poder entender el contexto, pero tampoco lo puedo dejar solo al equipo porque puede que se descoordinen en ese baile. Total. Entonces, a la final yo creo, para resumir este tema, es que no se trata de cada cuánto el líder habla con esa persona o con el equipo, sino la velocidad de respuesta al intervenir en algo. Entonces, cuando uno es con alta presencialidad, incluso algunos de los compañeros con los que he hablado, es como ese espíritu del líder queda impregnado en el equipo, aún así él no está en ninguna reunión. Y en los patrones que se van viendo de conducta o de las personas cómo toman esas decisiones, se van permeando sin que el líder esté ahí presente. Entonces, eso es muy importante porque efectivamente hace que las personas que tomen decisiones en base a todo lo que el líder le ha manifestado, ¿cierto? Sin necesidad de él estar ahí. Exacto. Ahora, ¿qué es alta presencialidad? Al principio sí puede tener mucho sentido que estés ahí todo el tiempo, claro, mientras vas dándole al equipo también esas herramientas para que vayan entendiendo cómo tomar ciertas decisiones. Con el paso del tiempo va bajando un poquito esa presencialidad como tal, pero sí disponibilidad. ¿Será que esa alta presencialidad puede migrar a alta disponibilidad?
Ok, Definitivamente, yo creo que ese es el concepto que creo que lo transmutaste muy bien, porque efectivamente cuando uno es un líder muy presente, los equipos incluso saben cuándo involucrar al líder en algún aspecto y ellos esperan que en esa alta disponibilidad el líder les pueda responder en el momento oportuno. exacto. Entonces, claro, si yo me involucro demasiado en muchos temas, voy a pecar de no tener esa alta disponibilidad que tú mencionas. Y si alguien de mi equipo va a necesitar algo, me escribe o me llama y no estoy priorizando mis funciones, pues voy a no estar presente y no voy a tener buena disponibilidad, ¿cierto? De acuerdo. Hay un tema importante también dentro de la alta presencialidad, Julie, y es la escucha. Ujú. Nosotros como líderes debemos ser incluso más tardos en responder que en escuchar y debemos tener la capacidad de entender cuando mi equipo necesita de mí para escuchar todo lo que necesita decirme. Y eso me va a ayudar también a no solo escuchar a mi equipo, sino al cliente, a mis stakeholders, a todo el entorno y me va a hacer una persona con mucho contexto y a la final también pues me va a permitir generar un momento oportunos y tomar decisiones oportunas, ¿cierto? Perfecto, me encanta eso, es muy importante el tema de la escucha. Vamos a pasar al tema de gestión de conversaciones difíciles. Esas conversaciones difíciles nos cuestan un montón cuando somos líderes emergentes e incluso todavía después de tener experiencia, hay conversaciones que uno atrasa un poco y uno empieza a procrastinarlas. ¿Qué decir sobre esas conversaciones difíciles? ¿Tienes alguna experiencia al respecto? Sí, Julie, yo creo que ahí podemos resumir también una frase que yo escuchaba cuando era joven o cuando era niño, que me la decía mis padres y es, mijito, es mejor ponerse coloradito un momentico que pálido toda la vida, ¿cierto? Y es esa necesidad de poder entender en qué momento justo hay que llamar a la acción y llamar a conversar y a construir, ¿cierto? Independientemente con el receptor del mensaje que sea. Ujú. Pero lo que tú decías sí es muy clave y es que nos quedamos paralizados por el miedo a esa decisión que vamos a tomar, a esa conversación, a explicarle al cliente cualquier motivo o incluso dificultades que tenemos en el día a día, o incluso con nuestro mismo equipo de trabajo. Pasa muy seguido cuando necesitamos dar un feedback a una persona, ¿cierto? Nos cuesta mucho temor qué pensará la otra persona, pero yo creo que acá el tema de negociación es clave y hay una palabra que es muy importante y es la honestidad. Yo Ujú. creo que cuando nosotros como líderes reconocemos que vamos a hablar desde la honestidad, desde el corazón, desde, hey, no te quiero dañar, no quiero dañar también nuestra relación en caso de que sea con el cliente, pero tenemos que poner estos puntos de vista claros, uno puede lograr ciertas conversaciones no fáciles, pero a la final se pueden llegar a un mejor término, ¿cierto? Pero aquí es clave que por el hecho de tener miedo, por el hecho de tener la duda de la incertidumbre de qué va a pasar, nos paralizamos. Y al no paralizarnos, perdón, vamos a pecar de no tomar acciones en una decisión importante, ¿cierto? Total. Vos y yo somos de la misma escuela y partimos mucho del hecho de la honestidad y de tener también datos y hechos para poder apoyarse, para poder tener más recursos y poder tener ese tipo de conversaciones difíciles, Ujú, ¿cierto? ¿Por qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? ¿Para qué te estoy diciendo lo que te estoy diciendo? ¿Qué espero con lo que te estoy diciendo? ujú. Entonces, tener muy claro eso creo que nos permite mucho también abordar esas conversaciones difíciles. Hay un episodio muy bueno que tenemos nosotros que tuvimos con una consteladora hace algún tiempo y a esa consteladora yo le preguntaba cómo era la dinámica con nuestros equipos de trabajo y también ella nos daba unas claves sobre cómo tener esas conversaciones difíciles. Y ella también dice algo relacionado con hay que entender quiénes somos, qué es una relación laboral. Si bien en una relación laboral debe existir también ese ganar, ganar, y no estoy hablando solamente a nivel económico, sino a nivel de que todos evolucionemos como personas, no deja de ser esa relación. Entonces a veces nos involucramos tanto afectivamente que nos cuesta tener esas conversaciones. Entonces ella nos invita a que nos salgamos de ahí, a que entendamos muy bien cuál es nuestra postura y cuál es nuestro cargo que tenemos
Y eso si lo juntamos con lo que acabamos de decir, de ser honestos, de para qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, qué es lo que espero conseguir con lo que estoy diciendo, creo que ahí está el combo completo para poder tener esas conversaciones difíciles. Hay que prepararse mucho también, ¿cierto? En otro tipo de cosas. Pero creo que puede ser un punto de partida para poder tener esas conversaciones difíciles para esos líderes emergentes que nos escuchan. Sí, creo que acá también hay un punto de, digámoslo así, de tranquilidad para los líderes emergentes, que siento que es clave que lo reconozcamos. Y es que uno debe partir de la idea de que el líder, nosotros tenemos un llamado, ¿cierto? Porque el líder no nace, el líder para mí se hace. Y se hace desde las situaciones que la vida y el universo le pongan también. Y es una decisión día a día, así como el hecho de uno amar a una persona. El hecho de ser líder también debe ser refutado día a día. Y eso tiene un trasfondo, yo creo, Julie, y es el hecho de que el líder siempre debe partir de buscar un mejor futuro para la sociedad, un mejor futuro para sus personas, el equipo que trabaja, un mejor futuro para el cliente, y a la final eso va a permearse en toda la comunidad, ¿cierto? Partiendo de ese hecho, yo creo que el líder emergente no le debe dar miedo buscar esas Ujú, conversaciones, ujú. porque en el camino se va construyendo, en el camino vamos aprendiendo de un montón de cosas y la experiencia hacia el maestro a la final. Total. El tipo de relaciones que uno alcanza a tener después de que supera esas conversaciones difíciles, esas conversaciones valientes, son muy importantes. Vamos a hablar de la resiliencia. La resiliencia es otro factor importante dentro de las características del líder transformacional. ¿Cómo juega ahí esa resiliencia? Así es, Julie. Yo creo que incluso para mí es un resumen de todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Personalmente siento que la resiliencia, si tú eres capaz de sobrellevar o sobrepasar algún estímulo estresante, alguna situación puntualmente que no te deje anclado a ese pasado, eres capaz de tener mucha inteligencia emocional y por ende eres resiliente. Creo que ahí es clave, desde mi experiencia y lo que he analizado desde el empirismo realmente, es que uno debería de empezar a cambiar el por qué suceden las cosas del para qué. Y eso nos genera un mundo de posibilidades, un abanico de situaciones interesantes de poder empezar a escudriñar situaciones de por qué suceden con los equipos, con uno mismo, porque a la final yo siento que ser líder parte de liderarse a uno mismo también, ser capaz de tener autodominio propio en situaciones de alta incertidumbre, en situaciones de alto estrés, para poder llevar y conducir al camino, como lo decíamos ahorita, el potencial de las personas que están con uno. Ese camino del líder transformacional, que incluso en algunos términos habla de que en la interacción que uno tiene con las personas, ambos no salen de la misma manera, tienen un cambio positivo en su vida. Es muy bonito y parte también de poder compartir esa resiliencia con los demás, ¿cierto? Total. Uno de los regalos más grandes que yo he tenido en mi vida de verdad ha sido tener el rol de liderazgo, porque me llevó a confrontarme, a decirme, ven, pero si tú quieres liderar a otras personas, te tienes que liderar a ti misma. Y ese autoliderazgo viene también del autoconocimiento. Y ahí ya uno empieza a mirar hasta la raíz donde más quiera llegar, lo que más a fondo quiera llegar en ese proceso de autoconocimiento y también autoliderazgo. Y tener razón, no es el mismo uno cuando termina, por lo menos si empiezas con un equipo o empiezas un proyecto, no vas a ser el mismo cuando empezás y cuando lo terminas. Lo mismo con las personas que hicieron parte de tu equipo, por más experimentado que estés. Esto no es solamente para líderes emergentes, uno siempre aprende. Así es. Es ese famoso dicho de dejar huella, de poder dejar una huella positiva en los demás y en ese caminar de las personas también en búsqueda de su autorrealización. Yo quiero dar un tip ahí, Julie, importantísimo de cómo poder llevar a cabo la resiliencia. Ujú. Y yo creo que parte también del hecho de cómo resolver un problema. Lo podemos conectar mucho con el tema de las conversaciones difíciles, porque hay un momento entre una persona cuando te llega a contar un problema como líder, ¿cierto? Y tú tener la capacidad de escuchar a esa persona y la forma en la que te llega la idea o la solución. Hay un momento de silencio ahí que líder emergente o el líder experimentado debe aprender a conocer. Mientras que esa persona te está comentando la situación,
y cómo tú vas a encontrar esa idea. Ahí en esa mitad que hay un silencio muy espiritual, llamémoslo así, es donde se construye y es donde se aprende a orientar los esfuerzos en inteligencia emocional para no, en situaciones de estrés, desbordarte y mostrarte, digámoslo, como un líder positivo y que te puede llevar a buenas soluciones, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a hablar de adaptación, de creatividad, porque hay un tema y es que nosotros como líderes transformacionales nos debería importar más el trasfondo de las decisiones que nosotros tomamos, más allá de una decisión puntual que para tapar un hueco, por así Ujú. decirlo, porque es más importante un cambio duradero que una acción que me va a tapar un huequito, pero a pesar de que esa situación sea inmediata y se necesite inmediatamente. Entonces, hay que aprender a manejar esa inteligencia emocional y cuando pasa eso, pues uno empieza a tomar mejores decisiones. Y al tomar mejores decisiones también aprende a entender que a veces las decisiones que uno toma no son las mejores, pero son esas las que tuvo que pasar y dejar sobrepasar la página y bueno, vamos a continuar como en este camino, ¿cierto? Total, es lo que te enseña. Listo, ya hicimos el recorrido por habilidades esenciales, habilidades blandas. Ahora, cuando hablamos de esas capacidades que debe tener el líder transformacional, no podemos olvidar las habilidades duras y va súper relacionado con la tecnología. Yo tengo cierto debate, yo tengo cierto debate con el tema de las habilidades duras porque muchas personas hablan de que no son necesarias, de que un líder con meramente habilidades blandas puede ejercer el rol de liderazgo, pero en el mundo que estamos viviendo ahora, que es tan rápido, con tanta incertidumbre, con tantas necesidades, sí deberíamos de pensar un poco en qué habilidades duras necesitamos. Y esto, Julie, es desde la práctica, Ujú. realmente, esto no es desde la teoría. Creo que en el caminar de mi estilo de liderazgo he encontrado de que estas habilidades duras se necesitan. Entonces, cuando hablamos de tecnología, debemos reconocer que el significado de tecnología va más allá de chips, de computadores y de celulares, que es lo que uno normalmente piensa cuando le hablan de tecnología, ¿cierto? Pero tecnología es todo el conocimiento aplicado que podamos sacar para potencializar el talento humano. Y cuando hablamos de eso, uno dice, wow, tecnología es todo lo que existe y que ha inventado el ser humano. Yo soy administrador tecnológico y esta carrera nos habla precisamente de cómo gestionar la tecnología. Más allá de las pantallas, más allá de los chips y todo eso, puedo resumir tres aspectos súper importantes que todo líder emergente debería empezar a estudiar ya, o sea, literal. Uno de ellos es vigilancia tecnológica. ¿Qué hablamos o qué significa eso de vigilancia tecnológica, Julie? Es poder entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con las nuevas tendencias, las nuevas tecnologías. Algo así que en mercadeo también lo llaman benchmarking, Ujú. pero aquí enfocado mucho a conocimiento, a saber aplicado, a cómo esas tecnologías que están saliendo hoy en día, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas, metodologías, herramientas también prácticas para nuestro equipo de trabajo se pueden implementar dentro de la organización o dentro de mi equipo de trabajo, ¿cierto? Otro de los aspectos importantes que menciona la gestión tecnológica es la transferencia. Transferencia tanto de conocimiento como transferencia de adopción de esos artefactos que yo voy a implementar dentro de mi equipo. Si yo puedo encontrar que están haciendo una nueva metodología súper especial en Estados Unidos, yo podría transferirla a mi equipo mediante procesos de capacitación, Ujú. mediante incluso negociando con proveedores o en caso de que sean herramientas de software también lo podría hacer. Pero entonces mira que no estamos tan alejados de la realidad en que vivimos, Ujú. incluso ahora con el tema de inteligencia artificial que creo que también lo vamos a conversar. Y finalmente, cuando el resumen también de vigilancia, de gestión tecnológica, perdón, hablamos de prospectiva. Y la prospectiva es cómo me puedo imaginar yo como líder qué va a pasar en 5, 10, 15 años. Y eso es súper tremendo porque hay que lidiar un poco ahí con la frustración y la incertidumbre de qué está pasando en el mundo. Pero cuando yo empiezo a buscar información relevante, radares de tendencias, de qué está sucediendo en el mundo, de hacia dónde vamos, yo soy de los partidarios que dice que en el mundo los buenos somos más. Y hay demasiado avance en ciencia y tecnología, Ujú. pero nos enfocamos en las noticias negativas que nos están generando en el día a día.
¿Y qué tal si de pronto están existiendo nuevas componentes para, no sé, medicina, transporte, salud, y no lo sabemos? Ajá. Se está quedando ese conocimiento aplicado en las universidades, en libros de tesis, de doctorado y demás. Entonces la invitación ahí es, como líderes, busquemos ahora el conocimiento está abierto a la puerta del día. Con el Internet nos abrió la puerta a todo el conocimiento, hay que buscarlo y empezar a hacer ejercicios de prospección para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. La vida no para y hay que empezarnos a adaptar a las nuevas prácticas que están llegando día a día. Uy, completamente. Eso es un reto muy grande que tenemos los líderes ahora. Y el tema de la inteligencia artificial, claro que lo vamos a tocar, es fundamental porque es un reto grande. No es solamente aprender a usar las diferentes herramientas que existen para tener respuestas rápidas, es de verdad no perder, o en mi concepto, es no perderte tú como ser humano por estar detrás de alguna respuesta que te dé la inteligencia artificial. Volviendo al tema de las conversaciones difíciles o de un feedback, pues que se note que ese feedback sí lo estás dando tú de manera natural, de humano a humano, que no se note que es un feedback que le preguntaste a la IA, a ChatGPT, ¿cómo puedo darle feedback a esta persona? ¿Cierto? Sí. Hay que saberlo usar. Claro que nos sirve un montón para analizar data, para poder tomar decisiones basadas en datos, para poder, no sé, en un proceso, por ejemplo, de selección de personas, que tú tengas varias hojas de vida de personas que requieras para tus equipos. Con la IA se puede fácilmente analizar cada una de las hojas de vida y sacar el mejor prospecto, la mejor persona que se pueda acomodar a las características que estás necesitando. Entonces es poder usarlo sin perderte tú como humano dentro de esa herramienta. ¿Cómo lo ves vos? A mí me encanta la inteligencia artificial, creo que llegó para quedarse. Escuché un término en estos días y es que la inteligencia artificial pensamos que es algo etéreo, pero si nos ponemos a pensar, la inteligencia artificial fue construida por humanos y Ujú, para humanos. ujú. Entonces, mira que no es ni tan artificial que digamos. Pero ¿qué pasa? Estamos en dos bandos o dos polos súper lejanos para mí, ¿cierto? Y creo que lo podemos compartir y debatir. Están las personas que tienen un miedo sosegado a la inteligencia artificial, que dicen que nos van a reemplazar, que esto va a ser el acabose y que nos vamos a quedar sin empleo. Y está la otra parte del mundo que quiere hacerlo todo con inteligencia artificial, incluso pensar por ellos mismos, y esto es demasiado crítico. Entonces, sí debemos encontrar el equilibrio de cómo usarla y cómo usarla bien. Ajá. Para mí creo que la inteligencia artificial es el ecosistema que nos trajo la evolución humana, ¿cierto? Para encontrar la libertad y podernos enfocar en lo que la inteligencia artificial nunca va a poder hacer, en amar, en inspirar, en transformar, en co-crear, que realmente eso es, digamos que, la, el origen de nosotros como humanos también. Y Ujú. eso es algo muy fuerte porque si uno lo pone en perspectiva, creo que la inteligencia artificial puede hacer todo eso que para nosotros no era humano, si uno lo puede asimilar de esa manera y enfocarnos nosotros en lo que realmente agrega valor, que es transformar experiencias, transformar vidas, compartir con una persona, mirarnos a los ojos y compartir conocimiento. Eso es realmente lo que nosotros deberíamos de enfocar en la inteligencia artificial. Otro tema que podríamos decir dentro de este camino de la inteligencia artificial es que nosotros deberíamos de estar usando inteligencia artificial para procesar datos, pero los seres humanos procesamos sueños, procesamos miedos, procesamos también habilidades Ujú. y experiencias que a la final eso es lo que no va a poder reemplazar una inteligencia artificial, ¿cierto? Sí, completamente. Hay que vivir con ella, saberla usar y no dejarle todo a ella, ¿cierto? Hay que saber qué podemos nosotros también empezar a identificar de lo que podemos automatizar en nuestro día a día, de esas tareas de pronto repetitivas Ujú, que nos pueden ayudar la inteligencia artificial a hacer, a ujú. mitigar. Es un aliado. Sí, yo creo ahí, Julie, que debemos reconocer la inteligencia artificial es importante, pero
el contacto humano siempre va a estar por encima de cualquier tecnología, a mi punto de ver. Creo que podemos resumir 3 aspectos claves que un líder se puede llevar hoy para empezar a entender cómo aplicar el proceso de inteligencia artificial. Me encanta. Vamos a tomar nota. El primero de ellos es transparencia. Sí. Cierto, o sea, yo creo que nosotros como líderes debemos ser transparentes en qué se puede automatizar. Y obviamente eso en el camino va a empezar a transformar los roles que hemos visto hoy en día. Pero eso ha pasado toda la vida, Julie. Yo creo que lo hemos visto. Hace 50 años existían botones en los ascensores que te decían, señor, ¿para dónde va usted? Y él apretaba el botón hacia donde uno quería ir. El mundo va transformándose y va generando nuevos empleos y hay otros que tienden a transformarse o a desaparecer, llamémoslo como queramos. Pero cuando uno es transparente en lo que sí se debe automatizar, en lo que sí se puede hacer, le da también, digámoslo, esa perspectiva que el ser humano es importante en ciertos aspectos donde la inteligencia artificial no entra. Otro de los aspectos claves creo que es vulnerabilidad técnica. Es decir, tenemos que reconocer qué cosas hace la inteligencia artificial. Y esto le pasa mucho a los niños de hoy en día en los colegios. Los que sean papás lo pueden recalcar, y es que los niños están haciendo las tareas con inteligencia artificial, pero no lo dicen. Entonces, ¿qué va a pasar? Estamos dependiendo del trabajo de la inteligencia artificial para poder adquirir conocimiento. Pero ¿qué tal si reconocemos, ve, me lo hizo ChatGPT, pero yo lo revisé? Es muy diferente el cambio y igual tienes un ejercicio o un esfuerzo que tú tienes que hacer para validar que eso que está haciendo la inteligencia artificial si es el resultado que yo espero. Total. Y sí es muy importante cuestionarse ahí porque pues al final, o sea, si está hecho por humanos para humanos, de pronto me da la impresión que se vuelve, listo, depende del modelo que tú uses con la herramienta de inteligencia artificial, hablemos en este caso de ChatGPT, de pronto se vuelve también muy a que le contesto lo que quiere escuchar, lo que quiere leer, ¿cierto? Porque se vuelve como, no sé si compasivo es la palabra, pero muy dado a la aceptación rápida. Entonces, me gusta esta respuesta que me dio, entonces me voy con ella. No, cuestionate. Busca por otro lado, busca en otra herramienta, haz el ejercicio de hacerle la misma pregunta a diferentes herramientas, a diferentes modelos y vas a ver que la respuesta es diferente dependiendo de ese modelo de razonamiento. Entonces, al final, la IA tiene modelos de razonamiento, no pierdas el tuyo. Así es, total. Cuando dices no pierdas el tuyo, el último paso que les quería dar a los líderes para que lo lleven a sus tareas diarias es los rituales de presencia. Porque es importante conectar, es importante que el ser humano vuelva a ser humano. Entonces, en esos rituales de presencia es reconocer que si bien el mundo está hiperconectado, si bien ya podemos trabajar remoto, que me encanta, pero no podemos descuidar esas conexiones que estamos dejando de pasar de un lado, ¿cierto? Y esto nos puede ayudar también a llevar al camino un poco más sencillo en la adopción de la inteligencia artificial. Y por último, una frase muy importante que a mí me encanta es que la inteligencia artificial está haciendo el mundo más rápido, lo está haciendo más veloz, sobre todo en el mundo de la tecnología, que es donde yo estoy. Las herramientas que estamos utilizando hoy puede que en 2 meses ya no las estemos utilizando. Y el día a día nos está exigiendo adaptarnos constantemente, ¿cierto? Pero el ser humano va a lograr que el mundo sea más profundo y el líder transformacional sí que más profundo en conexiones, más profundo en interacción, en relacionamiento, que eso es lo que realmente no debemos de perder. La IA sí nos va a poder generar un montón de ventajas y tal vez el mundo se vaya a poner un poco más sencillo de lo que hoy es. Y lo estamos viendo, mira que a nosotros nos tocó cuando no había internet o tal vez teníamos que ir a la esquina porque en las casas de nosotros no había computadores. Eso es normal, el progreso se va dando, pero las conexiones y lo que realmente genera el ser humano es ahí donde no debemos dejar pasar, conectarnos, y los líderes transformacionales de hoy en día lo debemos de hacer. Hablemos de la estrategia como una cualidad clave de los líderes transformacionales. Esa estrategia está más relacionada a entender ese propósito, hacia dónde voy, yo y mi equipo.
poderlo tener súper claro para poder también entregárselo al equipo o construirlo con el equipo y asimismo ir teniendo otros aliados. Claramente nuestro cliente, otro tipo de personajes y otro tipo de roles. ¿Cómo ves tú ahí ese tema de la estrategia dentro de ese liderazgo transformacional? ¿Voy bien con la introducción que acabo de hacer o estoy perdidita con ese tema de lo que es la estrategia? No, está perfecto, Julie. Y mira que cuando hablamos de liderazgo transformacional, es poder lograr que nuestro equipo gane esa victoria privada. Esa victoria privada, es que a la final el éxito que vemos públicamente, ¿cierto? El éxito de las personas cuando tienen éxitos materiales, sociales, cualquier éxito que llamemos, eso es un éxito, pero eso se trabajó en privado. Y nosotros como líderes transformacionales debemos de llevarlo a nuestro equipo a lograr esa victoria privada. Y uno debe tener una estrategia, uno debe tener un paso a paso de cómo poder lograr que el equipo logre eso. Que lo hablábamos anteriormente, es tratar de que esa persona no se vaya como era antes, que haya mejorado un tricito para que logre sus sueños, sus metas y sus propósitos. Y eso por consiguiente también le ayuda a uno a crecer como individuo, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de estrategia, es súper importante tener tres aspectos claves. El primero es claridad, es decir, tenemos que ser claros con qué se quiere al equipo. Y eso es lo que tú hablabas ahorita de la introducción, el propósito. ¿Cómo contagio yo a mi equipo para que ellos se integren de ese propósito transformador del que vamos a trabajar juntos? Por 2 meses, por 3 meses, por 10 años. Pero el tiempo en el que estemos ahí juntos, que todos trabajemos bajo esa misma visión. En mi caso, me gusta mucho conectarlo con cómo yo voy a ayudar a que el cliente mejore a hacer lo que tenga que hacer. Y eso de alguna manera hace que las personas digan, ves que yo estoy trabajando para algo más grande de lo que somos. Porque a la final Dios nos dio un don maravilloso que es el don de pensar, de coexistir, de tener la conciencia de que somos humanos, pero a la final hay algo más grande detrás de nosotros y siempre lo va a haber. Entonces también es tener ese punto de humildad en cuanto a, ve, nosotros estamos aquí, pero somos parte de algo más grande, ya sea un objetivo de un negocio o de una persona o de una familia, ¿cierto? Pero a la final siempre es enfocarnos en un propósito superior. Y lo otro es el tema de las prioridades. Cuando hablamos de claridad, también hay que dejarle claro al equipo en esa estrategia que estamos compartiendo qué es prioritario. Yo tengo una anécdota ahí súper curiosa cuando era líder emergente, y es que cuando yo hice las prácticas en la empresa donde me contrataron, afortunadamente, al frente donde yo estaba trabajando había una frase. Ajá. Entonces imagínate, Julie, que yo trabajando leía esa frase, entonces decía, si todo es prioritario, nada lo es. Desde mi desconocimiento no entendía qué decía, entonces yo era como, bueno, como todo es prioritario, entonces yo tengo que hacer de todo porque nada lo es. Y no entendía realmente qué estaba pasando con esa frase. Y en algún momento algo en mí se iluminó dentro de ese caminar como líder y dije, juepucha, es que sí hay algo que tiene que ser más prioritario que todo lo otro, no lo puedo acaparar todo, porque si no me voy a hundir, Claro. el barco se va a hundir. Conectándolo incluso con lo que hablamos ahora de las habilidades blandas en la alta presencialidad y cómo yo puedo empezar a enfocarme en realmente qué agrega valor. Y cuando somos líderes transformacionales debemos ser capaces de sí saber qué es lo más prioritario, incluso que mi equipo sea capaz de entender qué es lo más prioritario, sin necesidad que yo se lo diga, porque están conectados con el propósito, tanto el propósito interno de ellos como el propósito al cual estamos trabajando todos juntos. Sí, completamente. Es bastante curioso lo que hablamos ahí. Ahora, esa es claridad. Ajá. Ahora hay que hablar sobre la comunicación alineada. Y básicamente ahí es cifras, datos y hechos. Yo como puedo, nuestra vieja escuela, ¿cierto? Yo cómo puedo hacer mediante yo vaya comunicándome, interactuando con el equipo, dejar claro mediante ejemplos, mediante datos, mediante argumentos sólidos qué es lo que se necesita. El lenguaje es algo súper increíble. O sea, creo que vivimos en una etapa demasiado facilista, por así decirlo, no me vayan a juzgar por el término,
pero no sabemos el poder que tiene la palabra realmente. Y no solo la palabra, el lenguaje en general. Dos personas así como tú y yo, estar compartiendo ideas y que el otro entienda un mensaje descifrado desde un lenguaje que se creó hace muchos años, español, inglés, lo que sea, pero ser capaces de entendernos dos mentes diferentes, creo que eso es súper importante y súper transformacional, muy claro, muy alineado Total. como al episodio de que Ajá. estamos hablando. Pero cuando uno entiende el poder de la palabra y el poder de cómo usarla, de cómo intentar usarla, porque tampoco somos perfectos, tenemos que reconocer que nos falta camino por recorrer, pero al hecho de que yo le doy el valor importante a cifras, datos y hechos y a cómo yo transformar ese mensaje, mi equipo lo puede recibir mejor. Y él también, y mi equipo también entiende cómo transformar ese mensaje y me informa de maneras más creativas qué está sucediendo y puede intervenir en ciertos aspectos. Entonces mira que es súper alineado con lo que hemos venido conversando. Hay pausa muy importante para que invitemos a las personas que nos están escuchando. Dos invitaciones mejor. Uno, que se suscriban al canal. Si llegaron hasta acá es porque este episodio les ha gustado, porque toda la información que hemos compartido con ustedes hasta el momento les ha gustado. Entonces, denle clic ahí en seguir, en la campanita también para que les lleguen las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo episodio. Y hablando de este tema de la generación de propósito y cómo empezamos a definir el propósito con nuestros equipos, también tenemos un episodio con Snyder Tapias en el que hablamos precisamente sobre cómo definir ese propósito con los equipos y también nos invita a que nos cuestionemos un poquito si realmente nuestro equipo lo que está haciendo es cumplir tareas y ya, o si están persiguiendo un propósito que construimos juntos. Entonces no se lo pierdan, pero lo pueden ver después de que terminemos este episodio. Usted también ya se lo vio, si no Claro se lo ha que visto. no me lo he visto, pero ya llevo tarea para la casa, ¿cierto? Sí, así es. Entonces, estrategia. Importante tener claridad en hacia dónde vamos, comunicación y también estamos hablando de tener datos, cifras, hechos. Ujú. Importante dentro de la estrategia. Así es. Y finalmente creo que es el diseño de tener unos incentivos claros para el equipo. Y cuando hablamos de diseño de incentivos, puede ser un tema de retribución económica, pero también puede ser cuáles son esos beneficios que el equipo va a obtener, hablándolo desde el propósito de esa interacción que estamos trabajando en un equipo de trabajo, ya sea mm, bipartidaria, por así decirlo, solamente el líder y el colaborador, o ya sea en un equipo de trabajo completo. ¿Por qué lo hablo o por qué te menciono esto, Julie? Es porque en las interacciones sociales siempre va a haber un aprendizaje y hay que entender qué es lo que estamos ganando. Hay unas personas que se comunican mejor, hay otras que son muy buenas técnicamente, hay otras que son demasiado organizadas. Entonces hay que entender en ese diseño de incentivos cómo transmitirle al equipo en qué, valga la redundancia, en qué equipo o grupo de trabajo estás y Ujú. qué te va a beneficiar de eso para lograr ser mejor. Total. Ay, no, Checho. Este episodio nos está dando pie para otros. Sí, sí. Tenemos otro episodio con Felipe Leighton y él habla también de ese tema, de cómo poder tener esos incentivos adecuados para ciertas personas que tenemos dentro de nuestros equipos, en nuestras empresas, para los emprendedores que nos están escuchando en este momento, porque no es lo mismo un plan de incentivos para una persona que para la otra. Y no se trata tampoco de subir el salario y ya. Entonces, eso es otra invitación. Van a salir con un montón de tareas de acá, pero les va a servir mucho. En la descripción, para que les quede más fácil, les dejamos los enlaces de todos los episodios que les estamos mencionando para que los miren, se desatrasen y bueno, pues estén mejorando cada vez más en esta estrategia y en esta carrera de liderazgo, que es lo que estamos buscando siempre con estos episodios de Mera Energía. Hablemos de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es otra cualidad importante dentro del liderazgo transformacional. Hay que ser vulnerables, hay que mostrarnos vulnerables. Eso no nos quita ni nos pone autoridad. Yo he tenido episodios de vulnerabilidad donde literal he hablado y me he abierto con el equipo en momentos donde no tengo la disposición
ni física ni mental para hacer algo, o hay momentos en los que necesito una pausa y puedo decirlo con toda la tranquilidad, ¿cierto? Se trata también de empezar a desarrollar esos espacios seguros donde podamos conversar. Y creo que ese punto de partida de poder tener esos espacios seguros es donde tú también te puedas sentir seguro hablando con tu equipo, ¿cierto? No soy el más, no soy el que se las sabe todas, mucho menos soy el que va a solucionar todo, ¿cierto? Así es. También por eso te tengo a ti que eres experto y profesional, para que solucionemos juntos. Ujú. Hay momentos, recuerdo cuando tuve la pérdida de mi primer gatito, yo tuve que pasar ese duelo y hubo un día en el que les dije, yo me disculpo, hoy voy a estar solamente para lo necesario porque tengo que enfocarme en mí y en recuperarme. Hay otros momentos también de vulnerabilidad. ¿Qué pensás vos respecto a esos temas de vulnerabilidad y si has tenido también momentos así? Wow, creo que aquí nos ponemos un poco sensibles Ay. porque, porque es reconocer que somos humanos y que a la final el hecho de un rol, el hecho de una posición en alguna empresa o incluso el hecho de ser un líder en alguna comunidad o en algún aspecto puntual no te hace cambiar tu estructura física, emocional y mental y espiritual. Y eso significa que también puedes tener altibajos, como todos en realidad. Y el pecado del líder, sobre todo de los líderes emergentes, y creo que también nos pasa cuando somos líderes ya formados, es que creemos que ocultar la vulnerabilidad nos va a percibir o se va a percibir como con más conocimiento y por ende mi equipo va a funcionar mejor. Y creo que en mi experiencia, Julie, ha sido todo lo contrario. Desde que inicié en este camino y en esta aventura, no, creo que a ti también te pasó dentro de tu historia, es que fuimos líderes por posición, es decir, ve, necesito que me ayudes aquí porque tú tienes habilidades, tú tienes muy buena relación social, hágale, pero nunca hubo una formación antes de. Y eso me ayudó en parte a que asumiera ciertas posiciones sin tener estar preparado el 100%. Y aún considero que sigo sin estar preparado. Y ese mensaje siempre lo transmito en mis equipos. Yo siento que siempre hay que decir, mira, no sé de esto, no estoy en momento, como el caso que te pasó a ti, ¿cierto? Me pasó una vez que recibí un equipo de trabajo, justo ese mismo día despidieron a una persona, al líder, de hecho, de ese equipo. Imagínate tú cómo te vas a sentir. Y justo ese día teníamos que estar de cara al cliente dando una presentación de lo que habíamos hecho. ¿Cómo se aborda eso? No te puedes poner duro, o sea, ahí toca ser vulnerable y, hey, equipo, realmente no tengo los argumentos para poder llevar a cabo esta conversación. Confío netamente en ustedes y en lo que han hecho. Listo, vamos a darle, porque reconocen que realmente no hay todo el conocimiento en esa persona que está ahí. Entonces, a la final, ser vulnerable hace reconocer también a los equipos de trabajo que esa persona que está ahí puede que no sea el más lucho, el que la sepa todas, pero tal vez puede ser una persona que reconoce sus fallas, sus errores y sus oportunidades de mejora también, pero que va a encaminar al equipo siempre por la mejor solución posible. Ojo, sin necesariamente ser que el líder sea quien tome la decisión, porque dentro de la vulnerabilidad también está reconocer que hay personas que saben tomar decisiones mejor que uno en ciertos aspectos. Incluso Steve Jobs lo decía, él mencionaba que él contrataba a las personas más inteligentes que él, no para decirles qué hacer, él esperaba que las personas que tenía en su equipo le dijeran qué tenía que hacer. Y eso también hace parte de ser vulnerable, entender que hay que reconocer cuando me equivoco, cuando fallo, cuando no estoy en las condiciones para llevar al equipo a un cierto espacio, Sí, ¿cierto? total. Y sigamos así romanticones, porque viene el tema de el impacto. Ese impacto que también es otra de las habilidades, cualidades, características de un líder transformacional
Y se puede tener impacto a corto plazo igual a largo plazo. Como es de lindo que las personas que uno lideró hace algún tiempo lo recuerden a uno todavía. Y seguramente no te van a recordar porque eras el más teso en macros de Excel. Seguramente no. Te van a recordar por el impacto que causaste y por la vida que transformaste desde el ejemplo. Y a veces transformas personas y ni siquiera te das cuenta. A veces te encontrás personas que te dicen, Julie, Sergio, hice esto, logré esto, ¿por qué lo aprendí? Aprendí esta parte de vos y lo ejecuté. Es súper bonito eso. Ese es el impacto también que buscamos. Impacto a largo plazo, pero también impacto a corto plazo. ¿Qué pregunta me falta por hacerte relacionada con ese tema de causar impacto? O algo que quieras que conversemos acá en este segmento, este episodio relacionado con el impacto. Ese es un aspecto súper clave dentro del liderazgo. Incluso creo que lo podemos comparar como los músicos o los artistas con el aplauso. Para mí el líder es esa paga que no es financiera, sino una paga inmaterial. Ujú. Entonces, para el artista es los aplausos, como para el líder es el impacto. Entre más impacto causes en tus equipos, es más la satisfacción del líder de poder seguir en el camino de transformar vidas. Incluso esa frase está muy completa y resume bastante grande lo que es el liderazgo transformacional. Entonces, cuando hablamos de liderar y generar impacto a corto y a largo plazo, creo que a corto plazo hay tareas muy puntuales que nos podemos llevar como líderes para ver qué tanto se está logrando. Uno de ellos es tener equipos más autónomos. Ujú. En realidad, si un líder lleva más de 3 meses con un equipo y todavía el equipo está muy dependiente de él, hay que revisar qué está pasando. Porque a medida de que los equipos van evolucionando, debería de ser, ¿cierto? Que el líder vaya interviniendo más y y su enfoque sea un poco más hacia las personas y hacia el desarrollo del potencial de ese equipo. Creo que incluso también debería haber menos microgestión. Ujú. Debería de ser capaz el líder de delegar más a sus equipos de trabajo porque el equipo está más capacitado a corto plazo de poder tomar decisiones. Y ahí lo conecto con el tercer punto, y es que a corto plazo el impacto que los líderes debemos de dar ahora es tomar decisiones más rápidas, tanto los líderes propiamente y su equipo de trabajo, por la experiencia y la generación de ideas que se debaten allí, ¿cierto? Y a largo plazo, creo que deberíamos de trabajar también otros tres aspectos. Uno de ellos es que la organización debería de ser antifrágil. Es decir, una organización no debería de ser frágil en su estructura organizacional, porque si tiene unos buenos líderes transformacionales, algún aspecto cotidiano de la vida, del mercado, ya sea interno o externo, no debería de tambalear a la organización tanto, Ujú. porque tiene líderes transformacionales que permiten ser sólidos y sostenerla cuando hay debates. Claro, una junta organizacional sólida y también Exacto. desde la cultura que se vea este tema de que sea una organización antifrágil. Exacto, y ese es el segundo punto, una cultura transformacional, una cultura que genere impacto permanente en el tiempo y que no nos digamos mentiras, en las organizaciones nadie es indispensable. Y el día de mañana, si una persona decide retirarse de una organización, ya sea por hacer un emprendimiento o ya sea porque se acabó su trabajo, que esa persona salga con una cultura tan potente que impacte y permee en otros espacios, en otras aristas. Y eso es hermoso. Eso yo creo que es, como les decía al principio cuando empezamos a hablar de impacto, lo que uno quisiera siempre que tiene interacciones en el liderazgo, ¿cierto? Que las personas lleven una cultura y que pongan esa semillita en otras comunidades. Y finalmente, hay un tema que es bastante impactante. Tenemos un plan universal, o creo que Dios tiene un plan universal para nosotros.
Y el hecho y creo que con esto se resume en todo lo otro, de por qué hablamos de temas positivos, de por qué hablamos de impacto, por qué hablamos de dejar huella en las personas. O sea, todo esto debe de ser relacionado a un plan universal, a mejorarnos como especie, que ya nos dieron la posibilidad de ser conscientes, de poder comunicarnos. Debemos de llevar el potencial humano a su máximo esplendor. Y eso lo hacemos transformando vidas. Ahí lo vamos a dejar. No voy a decir nada más porque ese es el mensaje más potente. Ahora ya lo que vamos a hacer es darle herramientas, más herramientas de todas las que le hemos dado a los nuevos líderes, dueños de negocio, todos esos líderes emergentes que nos escuchan, que son como llamados a la acción y tareas adicionales pues a todas las tareas que ya les hemos puesto, ¿cierto? Entonces, ve, yo voy a coger acá el computador para no ponerme a improvisar mucho y vamos a mirar. Dentro de algunos accionales que podríamos sugerirle a los líderes que nos escuchan está, en tu próxima reunión de equipo, comparte un error reciente propio. Ahí le pegamos a lo que estábamos hablando ahora de la vulnerabilidad. Explica lo que aprendiste y también define el nuevo estándar de lo que aplicarías a partir de lo que aprendiste. Eso nos hace conectar directamente con esa característica de liderazgo transformacional que es el de la vulnerabilidad. Así es. Fácil o no fácil, no sabemos, ¿cierto? Porque sí puede ser fácil ir a reconocer un error, pero puede que para algunas personas no sea tan fácil hacerlo. Ahí está el Sí, reto. sí, Julie, y creo que es importantísimo hacer cosas diferentes. O sea, yo creo que si, como lo decía Albert Einstein, no podemos esperar resultados distintos si seguimos haciendo lo mismo. Y estos ejercicios que hablas y la lista que tienes, genial. Creo que, muchachos, tomemos apunte y hagámosle porque la verdad es necesario. Vámonos a hacer eso. Y la segunda es en una reunión que tengas o en una conversación que tengas, ya sea individual o grupal, pregunta qué versión de nosotros necesita existir para que logremos el siguiente nivel. Profunda, estratégica Estratégica y de del todo. impacto. Así es. Completamente. Esto nos ayuda a tener pensamiento de identidad, autorresponsabilidad, evolución cultural que también hablábamos. Entonces son tareas sencillas o no sencillas que pueden tener los líderes emergentes y dueños de negocio para que se vayan cargaditos después de ver este episodio. Chacho, ¿con qué quieres cerrar? ¿Cómo cerramos y le damos conclusión a este episodio? No, yo creo que podemos cerrar con una frase y es que el líder transformacional no se ve tanto su forma en cuánto impacta por los resultados financieros que tenga, sino por esa decisión que hace que las personas sigan avanzando. Porque al final lo que hablábamos ahorita, tener un contacto con una persona tan potente que esa persona sea capaz de salir con una energía, mera energía, cargadísimo a seguir transformando su vida, perfeccionándola, aunque la perfección no exista, pero que sí sea capaz de tener el coraje de salir adelante y de seguir haciéndole. Entonces yo creo que ese es el resumen de ser un líder transformacional. Me llevo muchos aprendizajes incluso de la conversación que estuve contigo, Igual. porque son cosas que uno las ha vivido, pero no se pone a pensar en ellas. Entonces, cuando lo conversamos como acá, creo que también sale uno con tareas. Así que no, muchas gracias por el espacio. Espero poder volverte a ver. Te deseo demasiados éxitos Gracias. en tu canal y ojalá que las personas puedan captar tu propósito y seguirte pues también en lo que haces. A ti, gracias por venir a que hagamos sinergia y energía juntos. Así es. Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Ya saben todas las tareas, una adicional, suscríbanse al canal, denle clic a la campanita para que les puedan llegar las notificaciones cada vez que tengamos nuevos episodios. Dejen los comentarios si aplicarían algunas de todas estas tareas que les pusimos, si van a ver alguno de los episodios también que les mencionamos, pues por allá esperamos todos sus comentarios y cuéntenos si este tipo de información sí les sirve para que sigan evolucionando en su carrera de liderazgo, que verdaderamente ese es el propósito de Mera Energía. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.